Bienvenidos a otro podcast de La Palabra y Nosotros. Soy el pastor Marcos. Vamos a reflexionar sobre el Salmo 32, cuyo tema es el perdón. Nunca mejor puesto el título en este salmo como La dicha del perdón, porque la falta del perdón es en sí misma una carga dificultosa para aquella persona que no siente haber sido perdonada, que no se perdona a sí misma o que le es imposible perdonar. Por eso, abordaremos la reflexión de este salmo en tres partes que denominaremos las tres dimensiones del perdón. 1. El perdón de Dios. 2. El perdón en nuestras relaciones. Y perdonarse uno mismo. Leeré el salmo primero y luego meditaremos en su contenido de la manera propuesta. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Algunas palabras claves que nos hacen meditar. Comienza con bienaventurado. Refiere a que nuestro camino será allanado, nos irá bien y que será más liviano. Imagínate esto. Estás cargando una mochila llena de piedras. Cada piedra representa algo que hiciste mal, algún error o pecado. Mientras más caminas, más pesada se vuelve esa mochila. ¿Alguna vez te has sentido así? Pues bien, el Salmo 32 habla justamente de esto y de cómo podemos liberarnos de ese peso. ¡Qué alivio ser perdonado! David dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Es como si dijera, qué alivio es cuando te quitan una carga pesada en nuestra espalda. Qué bueno es sentirse libre, sin esa carga agobiante. Dios nos ofrece ese alivio cuando confesamos nuestros errores y pecados. Es como un gran abrazo que te hace sentir seguro y en paz. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, se nos insta a despojarnos de todo peso, es decir, a alivianarnos. Seguidamente, David enfatiza, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Cita en un mismo párrafo iniquidad, pecado y el engaño. El sentimiento de culpa es algo que nos persigue de un modo persistente, que enferma nuestra alma y se convierte en una lucha incesante en nuestra mente y puede llegar a convertirnos en personas amargas en lo espiritual. Y aunque suene extremo, puede también minar nuestra salud.
Lo dice el salmista: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mi verdor se volvió en sequedades de verano. Está describiendo algunas enfermedades, ¿no? En los huesos y en la piel. Menciona también el sufrimiento en gemidos. Eso le sucede a personas que han cometido actos graves y saben que han hecho daño, que hay consecuencias de sus actos. Vamos a la primera de las tres dimensiones: el perdón de Dios. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Si bien todos nacemos bajo la simiente de Adán y somos pecadores por naturaleza, hablamos de los pecados cometidos, de aquellos pecados o errores de los cuales necesitamos el perdón de Dios. Hay una frase en la Biblia expresada por alguien que se reconoce pecador: he pecado contra el cielo y contra ti, dice el hijo pródigo. Otros ejemplos: David en el Salmo 51 confiesa su pecado después de su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías. Dice: reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Isaías, también el profeta Isaías, se reconoce como pecador. En su visión del trono de Dios dice: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías capítulo 6, versículo 5. Pedro, después de la pesca milagrosa, se siente indigno ante Jesús y dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 8. El apóstol Pablo se refiere a sí mismo como el primero de los pecadores. En la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué es lo que llevó a estos hombres de Dios a reconocerse como pecadores? La convicción de pecado, algo que a todo mortal le cuesta asimilar. Todos pretendemos ser buenas personas, creemos en nuestro fuero íntimo que lo somos y queremos también que otros crean de nosotros. Por eso, ante un error cometido, lo tapamos o tratamos de minimizar el daño. Naturalmente buscamos escapar de las evidencias de cómo somos realmente, que somos falibles, que a veces nos equivocamos. Por eso el salmista dice: y en su espíritu no hay engaño. Nos engañamos a nosotros mismos, muchas veces y de varias maneras. David dice: reconozco mis transgresiones, y después dice: mi pecado está siempre delante de mí. A menos que lo reconozcamos, seguirá estando allí. Por eso, reconocer y confesar fue lo que a David lo reconcilió con Dios. El versículo 5 nos aclara cuando leemos: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El perdón se recibe al confesar. En la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10, leemos: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que nunca hemos hecho lo malo, hacemos que Dios aparezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. Hay que aceptar esta palabra como verdad para poder salir del engaño y entrar en lo que llamamos convicción de pecado, pero sin condenarnos, sabiendo que Dios nos perdona. Pero sí, necesitamos para vivir libremente
que nuestra salvación sea sin ataduras. Este es el tema central del Evangelio. Las buenas nuevas de Jesucristo se centra en el perdón de los pecados, algo que parece una frase hecha, un eslogan, pero que se hace realidad mediante nuestra fe primero y nuestra aceptación de la cruz. Allí es donde nuestro Señor materializó el perdón de Dios a toda la humanidad y que se hace evidente a todos aquellos que creyendo en Él se dispongan a seguirlo. Es un nuevo comienzo, una nueva vida, nuevos valores por los cuales nos guiamos. Cuando llegué a la iglesia, yo no me identificaba con el testimonio de las personas que venían de situaciones de alcoholismo y adicciones. Entonces, uno se compara y se cree mejor que esas personas. Pero mi pecado era mi propio egoísmo. Y aunque iba a la iglesia, no me aparté de mi orgullo, porque no tenía convicción de pecado y porque además no se notaba, como cuando un alcohólico o un adicto vuelve a su vicio. Cuando me di cuenta de ello, hice lo que la palabra recomienda. Si confesamos nuestros pecados, nos son perdonados. No solo lo hice en privado con el Señor, sino que también se lo expresé a mis hermanos en Cristo. Fue bueno para mí, como también para ellos, y es bueno además saber que no hay categorías de pecados, uno más grave que otro. Puede que las consecuencias sean diferentes, que la desaprobación de los pecados más evidentes lleve a juzgar. Eso no quiere decir que aquello que podemos disimular no sea pecado. No lo notan los demás, pero son una barrera en nuestra relación con Dios. Cuando le confesamos, además de perdón, recibimos de su parte la fortaleza para dejar el pecado y no volver a él. Puede que caigamos, tal vez, por el hábito, pero siempre podemos volver a la cruz. La confesión nos libera y hace que el pecado ya no tenga poder sobre nosotros. Unas palabras acerca del engaño. El no confesar nos lleva al engaño, a no mostrarnos tal cual somos ante quien nos conoce mejor que nadie. Entonces el esfuerzo es doble, llevar el peso de eso que pretendemos ocultar. Nos sabemos en falta con Dios y eso nos lleva a no poder vivir en libertad espiritual lo que Él tiene para nosotros. Santiago describe esta situación. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En este salmo se identifica al engaño como algo que invade nuestro espíritu. Por lo tanto, es prioritario un acto de honestidad con nosotros mismos para no darle lugar, porque el engaño es una puerta abierta a muchos otros pecados. El Salmo 32 lleva por título La dicha del perdón. Y verdaderamente para los que hemos experimentado el perdón de Dios, disfrutamos esa dicha, que se evidencia en libertad y en no tener que vivir ocultando y cuidando de no quedar expuesto. Por eso, en mi más sincera recomendación es que en un encuentro con Dios, a solas, en íntima comunión con Él, hacer nuestra lista de lo que hoy somos conscientes y pedirle perdón. Seguramente, a partir de ese momento, nos daremos cuenta que debemos también pedir perdón a otras personas. Una vez me sorprendió algo que le sucedió a un amigo de la familia. Vino a casa y nos comunicó que tenía cáncer y que era grave su situación. Luego nos dijo que el médico oncólogo lo había derivado a que haga terapia psicológica y que la terapeuta le había hecho hacer una lista de las personas a las que él debía pedirles perdón y otra de las personas a las que él debía perdonar. La sorpresa era que la ciencia venía a corroborar lo que ya nosotros teníamos como materia importante en nuestros cursos de sanidad interior. En el versículo 3 el salmista expresa: mientras callé, se envejecieron mis huesos.
Y en el 4, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y en el 5, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tal parece que nos es muy conveniente no solo ser perdonados, sino también perdonar, algo que abordaremos en el siguiente podcast. Si te ha gustado este podcast y crees que esta reflexión es buena para otros, dale like, eso ayuda a que YouTube lo recomiende. También puedes suscribirte y hacer clic en la campanita para recibir la notificación cuando subimos nuevo podcast. Deja tu email en los comentarios y te enviaremos un ebook gratis.